Listo, ya estamos grabando. Bueno, entonces, para el proyecto 4 de mecánica cuántica no relativista, mecánica cuántica 1, lo que vamos a hacer en este video es tener una clase no muy rigurosa, no muy formal y un poco introductoria y de manera remota con algunos exalumnos del Colegio Calasanz Bogotá y que tienen aspiraciones en sus carreras lejanas a, pues a la física, a la matemática y en general a las ciencias exactas. Eh, y lo que vamos a hacer un poco en esta sesión es introducir un poco la lectura de algunos papers de este estilo, como de soluciones exactas, de potenciales no centrales en algunas dimensiones. Y para eso lo que vamos a hacer es coger las bases que se dan en bachillerato, físicas y matemáticas, eh, y construir desde ahí un poco una introducción, no muy formal y no muy matemática, para entender este tipo de cosas. Entonces lo primero que quiero hacer es, bueno, pues presentándonos un poco, Samuel Betancourt, David Arciniegas, Mateo Rojas, Juanita Cabana y Valentina Cabana. Entonces, muchachos, alguno que me diga o varios que me digan qué saben de matemáticas y qué saben de física, o qué fue lo último que vieron de física y de matemáticas en el colegio. Que lo vieron y que recuerdan que lo vieron, así de pronto no lo hayan entendido muy bien. Me acuerdo de ver integrales. ¿Alcanzaron a ver integrales? Entonces, sí, y todos se acuerdan qué es una integral. No, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que lo vimos. Listo. Pues, Pero así pues como digamos, David. yo a veces como que, como esta frecuencia veo como ciertos así, pues videos de matemáticas. Y bueno, pues por eso sí me acuerdo más o menos como el procedimiento pues para integrar, pero así como cosas muy simples. Listo. Am, Pero de entonces un vamos a área pues, partir pues, de lo que sepan todos, lo que sepan los cinco. Entonces, antes de integrales, ¿de qué se acuerdan así? Que así no lo tengan muy claro y no se acuerden cómo desarrollarlo en papel en este momento, se acuerden de la idea, de qué era, en cuanto a matemáticas por ahora. Funciones, también graficar. Listo. Entonces, va a partir de que ustedes vieron esto en el programa, pero no se acuerdan muy bien de qué va esto ni de dónde viene. ¿Listo? Y en física. Termodinámica. Ok. Antes de eso, antes de termodinámica. no sé, creo que vemos un poco de movimiento circular, pero pues la verdad no, o sea, pero muy poco de eso, ¿Vieron de movimiento movimiento circular armónico uniforme. simple? Sí, Uy, sí, O sí, sea, sí, me trabajaron creo acuerdo. que sí, lo del sí. Me acuerdo resortico. del nombre. Me acuerdo del nombre. Ah, sí, Este sí, sí. problema lo Y uno trabajaron. Sí, 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 también, sí. Sí, Y no sé uno si también, fluidos, no sé si alcanzamos a ver fluidos. no me acuerdo. Listo, Me acuerdo de parabólica, como caída parabólica. listo. Entonces, al menos cuando yo estudié en el colegio, eso era cinemática y uno empezaba a trabajar con problemas tal parabólicos que combinaban movimiento acelerado, movimiento no acelerado. Y listo, ustedes vieron termodinámica en 11, yo cuando lo vi en el colegio la vi en noveno, entonces vamos a dejar esa parte por fuera. Y nos vamos a centrar en que trabajaron este problema, ¿cierto? Un resortico y una masa. Ah, sí, lo de energía como cinética y elástica, ese creo. Listo. Bien. Ok. Entonces, muchachos. Bueno, antes de empezar, entonces como esto es un proyecto de mecánica cuántica, ¿qué saben ustedes de mecánica cuántica? ¿Qué han escuchado o qué se imaginan que es si no han escuchado nunca nada? ¿Ninguno nada? Bueno, entonces la física que uno hace en el colegio, eh, a pesar de que uno ve algunas otras cosas como termodinámica, algunas cosas de electromagnetismo, casi que el fuerte de la física de colegio es la mecánica y es la mecánica clásica. Entonces la mecánica clásica lo que hace es trabajar a velocidades bajas, a masas
pues normales para las magnitudes a las que estamos acostumbrados, y eso es pues mecánica clásica. Voy a escribir horrible porque estoy escribiendo con el mouse. Mecánica clásica. Cuando cogemos esto y lo mandamos a velocidades muy grandes, entonces tenemos velocidades que se acercan, o más bien, velocidades que son más grandes que un séptimo de la velocidad de la luz. Esto es relatividad especial. Entonces acá vamos a tener efectos como dilatación del tiempo, contracción de las longitudes, y entonces entre más rápido se esté moviendo uno va a deformar el tejido temporal del universo y vamos a tener tiempos relativos y cosas por el estilo. Cuando cogemos esto y nos vamos para masas muy grandes tipo estrellas, agujeros negros, tenemos relatividad general. Y acá también vamos a tener efectos de curvatura del tejido espacio-temporal gracias a masas que son bastante más grandes que a las masas a las que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Entonces no vamos a tener un espacio-tiempo plano, sino vamos a tener algunas curvaturas en el espacio debido a las masas que curvan el espacio. Eso es relatividad general. Y cuando nos vamos a distancias muy pequeñas, por debajo del orden de magnitud de la longitud de Planck, entonces ya problemas subatómicos, electrones, partículas elementales, tenemos mecánica cuántica, que es básicamente la mecánica de lo que es muy pequeño. Y yo creo que si de pronto han escuchado el término, alguno tuvo que verse Ant-Man y entonces ahí dicen que la mecánica cuántica y la pintan así toda bonita y demás, pero esto realmente es un poquito más complejo que como lo pintan en las películas. Y podemos tener distintas combinaciones de algunas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, podemos tener mecánica cuántica a muy altas velocidades, y entonces eso es mecánica cuántica relativista. Podemos tener teorías que intentan explicar como toda esta física, intentar unificarle, eso es teoría cuántica de campos, y son teorías que están todavía en desarrollo y que intentan unificar este tipo de cosas. Y ya entonces nos vamos a centrar en esta y específicamente en la no relativista. Listo. ¿Qué más por decirles acá? Bueno, ya exploré un poquito más acá, pero esto es cuántico porque esto viene de la palabra cuantizar y resulta que en la mecánica cuántica se rompe el concepto de que las cosas son continuas y tenemos un universo discreto. Entonces las energías no van a ser continuas, van a ser discretas. Las magnitudes físicas no van a ser continuas, van a ser discretas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar varios de estos. Pintando un átomo. Una pregunta, Señor. ¿a qué se refiere con una magnitud discreta? Comparándolo Voy a decir, con otras. Listo, entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Utilizando esta representación del átomo, que no es cierta, pero sirve para entender las cosas. Por ejemplo, vamos a tener acá un electrón orbitando el átomo y lo vamos a excitar con, no sé, una corriente de electrones, alguna energía. Y esto, el aumento de energía que va a sufrir esta partícula no va a ser progresiva, sino va a ser instantánea la energía, el salto de energía que va a sentir. Entonces, si uno lo pinta en una función, por ejemplo, energía versus tiempo, la energía que traía el electrón venía así, ¡pum!, y se disparó acá. No hubo una continuidad en el problema. ¿Listo? ¿Y qué más? Otra cosa por decirles de la mecánica cuántica, ya que me acordé con esta representación. La mecánica cuántica no es determinista como la mecánica a la que estamos acostumbrados. Entonces, en la mecánica a la que ustedes están acostumbrados, ustedes quieren saber dónde está algo y en qué momento está y lo determinan exactamente. Y la mecánica cuántica es probabilista. Entonces, ustedes pueden saber en dónde está algo. Entonces, por ejemplo, el modelo, una buena representación del modelo atómico de Schrödinger son unas, no sé si de pronto vieron esto en química, esto tiene que ver con las configuraciones SPDF. Estas son áreas de probabilidad
en dónde puede estar una partícula. Entonces, en cierta configuración electrónica, el electrón puede estar en alguna parte de esta superficie. Y esto tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, de que uno puede saber o el momento de una partícula o su posición, pero no las dos al tiempo. Y entonces lo que va a pasar es que la incertidumbre, llamémosla chi, va a ser mayor o igual, ¿cómo es que era esto? Más o menos, quitando algunas constantes, a la incertidumbre asociada al momento por la incertidumbre asociada a la posición, llamémosla chi sub x. Entonces, la idea es que esto me dé un número concreto, ¿sí? Entonces, si yo quiero que esto me dé un número concreto, ¿cómo hago para explicar esto? Ah, Señor. bueno, tenía como una pregunta. Eh, es más como matemático, ¿por qué ahí se multiplicarían? O sería como la cantidad de casos que, ¿Qué? que puede estar? ¿O digamos como la incertidumbre pues, para saber dónde está el electrón o la partícula? Sí, o sea, ¿por qué ahí se multiplican? Porque es que lo que nos dice la forma matemática del principio de incertidumbre de Heisenberg es que si multiplicamos estas dos cantidades, esto me va a dar un número exacto. Lo que pasa es que no recuerdo en este momento cuál es, pero es un número que involucra la constante de Planck. Y el punto es que esto, perdón, es que escribí mal el número, por eso es que no me cuadraba. Esto siempre va a ser mayor o igual que este numerito, ¿sí? Entonces, si nosotros reducimos a 0,1, nosotros podemos reducir la incertidumbre de uno de los dos números a 0, ¿sí? O sea, vamos a saber exactamente cuál es la posición sin tener incertidumbre. Y la única manera de que multiplicando algo por 0 me dé un número es multiplicándolo por infinito. ¿Sí? Si yo multiplico acá por un número que es menor a infinito, por 2, por ejemplo, 2 por 0 me da 0. 3 por 0, 1000 por 0 me da 0. Pero esto siempre va a ser mayor o igual a este numerito que está en función de la constante de Planck. La única manera de que me dé un número distinto de 0 es multiplicando por infinito. Eso significa que la incertidumbre asociada a la otra cantidad va a ser infinita, o sea que no voy a tener ni idea de cómo funciona esa cantidad. Y puedo hacer exactamente lo contrario. Entonces, si yo determino cuál es la posición de la partícula, si yo determino cuál es la posición de la partícula, la incertidumbre de la otra se me dispara a infinito y no voy a tener información sobre la otra magnitud. O conozco la una o conozco la otra. Pero eso no sería como que queda indefinido porque son como totalmente opuestos, como... Hay una cosa que se llama regla del L'Hopital y es que cuando tú tienes este tipo de cosas que es multiplicar un cero por infinito, pueden pasar muchas cosas. Puede que me dé cero, dependiendo de cómo se comporta este infinito. Puede que me dé cero, puede que me dé infinito también, o puede que me dé un número concreto. Listo. Entonces ahora sí empecemos. Entonces ustedes me dijeron que habían visto hasta integrales, pero no sabían bien cómo era la cosa ahí. Entonces hagamos un repasito ahí muy rápido por funciones. Que es que si ustedes tienen una función, hagamos esto una vez para no demorarnos tanto. Ustedes tienen una función, esto acá vale A, acá vale B, acá está Y, acá está X, y esto acá vale C. Entonces, ¿cuánto vale? Acá está bien pintado. ¿Cuánto vale f de B? Perdón, ¿cuánto vale f de C, muchachos? C coma, C, C coma, no. O, Ese es el sí. punto asociado al plano Sí. cartesiano. Pero ¿cuánto vale la función? Si esto es una función, si esto es una función, ¿cuánto vale la función evaluada en C? A, Listo. ¿Y por qué no vale B? porque el círculo está coloreado arriba en A. Listo. Entonces, esto es para introducir la noción de límite y es que, en efecto, la función evaluada en este puntico pues me vale A, pero si nos acercamos infinitamente a este punto y nos vamos acercando, pero nunca llegamos a tocarlo, el límite, cuando nos acercamos por la derecha,
cuando nos acercamos a C, ahí sí ya no vale A, sino vale B. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, porque es como la dirección. Si nos acercamos ya por la izquierda, ahí sí nos da porque nos estamos acercando por este lado de la curva. Pero si tenemos una función que hace esto, por ejemplo, A, acá esto vale B y acá esto vale C, Y, X. Entonces en este caso, la función evaluada en C me vale B, ¿cierto? Pero el límite, Sí. cuando X se acerca por cualquiera de los lados, tanto por izquierda o por derecha, cuando nos acercamos a C, esto es A, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? ¿O alguna duda? ¿No? No, no, así entiendo. Listo. Entonces, utilizando la noción de límite, teníamos una cosa y es que cuando uno ve álgebra lineal, uno tiene curvas y uno le puede sacar la pendiente a esta curva, M, y uno generalmente modela esto como Y igual a mx más b. Pero con los límites y con el cálculo podemos sacarle la pendiente a cualquier curva, ¿cierto? ¿Ahí bien o ni idea de que empiece a hablar ahí? La verdad, no No, importa yo si no, nos quedamos, yo nos ni demoramos idea. acá. Listo. Entonces cuando ustedes vieron, cuando empezaron a ver derivadas, lo que dicen es, ya no le vamos a sacar solo pendientes a estas rectas, sino le vamos a sacar la pendiente a cualquier curva. ¿Y cómo se le saca la pendiente a una curva? Diciendo, yo quiero sacar la pendiente en este punto, aquí. Entonces lo que hago es trazar una línea tangente en ese punto y calcularle la pendiente a esa línea tangente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Sí, 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 porque es como donde toca. Si la quiero sacar acá, en este punto, entonces lo que hago es trazar una línea tangente, imaginemos que se tocan, tangente, y le saco la pendiente a esta recta. Y entonces, cuando uno estaba por allá en noveno, al menos yo vi eso, la pendiente era y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y no importa dónde cogiera uno el y2 y el y1 y el x2 y el y1, porque la pendiente es la misma en toda la recta. Pero acá, como acá va a variar la pendiente dependiendo de dónde la estamos sacando, entonces sí importa. Y para calcular esa pendiente, ya en una curva, no en una recta, entonces, perdón, lo que hacemos es tomar el límite, cuando un h tiende a 0, de la función evaluada en x más h, menos f de x, sobre x más h, menos x. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la definición de derivada. Entonces, lo que tenemos acá es exactamente lo que tenemos acá, solo que estamos poniéndole el límite. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Como acá en este caso, la, la recta tiene la misma pendiente en todos los puntos, entonces uno podía tomar dos puntos lejanos, ¿cierto? Como acá lo que estamos intentando es tomar la pendiente de la recta que toca exactamente en el punto, entonces lo que tenemos que hacer es tomar dos punticos muy muy cercanos, pero no solo muy muy cercanos, infinitamente cercanos, tanto que la distancia que separa esos puntos se nos vaya para cero, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es el y2, acá tenemos el y1, y acá tenemos x2 y acá tenemos x1. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si no entienden, no hay problema, me dicen y miramos cómo lo explicamos de otra manera. Listo. Entonces, esta va a ser la definición de la derivada. Entonces, derivamos una función. Esta es la definición de la derivada. Entonces, la derivada lo que me dice es cómo es la pendiente de una curva en un punto. ¿Sí? Y esto es una función nueva, que construimos a partir de la función original. Entonces, si yo quiero saber cómo es la pendiente de esta curva en el punto C, lo que hago es calculo esta función y luego reemplazo la x por c, y lo que me dé es la pendiente en ese punto. ¿Sí? ¿Todo bien?
A ver, entonces Mateo ahí se Pero, perdió. Entonces voy a hacer un ejemplo ahí rápido. Entonces, por ejemplo, a ver, con esta definición de límite, uno puede construir la derivada de cualquier función. Entonces lo que tú haces, Mateo, es meter la función acá y empezar a operar y calcular el límite y eso es la derivada. Entonces, por ejemplo, un caso sencillo es esta función, x cuadrado. ¿Sí? Esto tiene una gráfica que es una parábola, y la derivada de esto, de x, es 2x. Cuando metemos x cuadrado en esa definición de límite, y calculamos el límite, lo que nos queda es 2x. ¿Y cómo es la gráfica de 2x? Esperen. Ah, sí, ya. Entonces, perdón. Em, Tú quieres calcular cómo es la pendiente acá en este punto. En x igual a 0, ¿cierto? Y entonces lo que uno hace es reemplazar esta x por 0. O sea, esto es 0. Y la pendiente es esta línea que tiene pendiente 0. Ahora la quieres calcular en 1. Entonces uno reemplaza acá. 2x evaluado en 1. Esto es 2. Entonces la pendiente que va a tener ya en este puntico es una línea que viene así, y esto tiene pendiente 2. ¿Sí? Esa es la derivada. A ver, ¿con qué seguimos? Listo. ¿Y esto para qué se los estoy diciendo? Porque la derivada, en física muchas cantidades son derivadas de otras cantidades. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les introduje la definición? Porque la derivada me dice cómo varía una función, ¿cierto? Si yo estoy mirando cómo es la pendiente, es qué tan rápido crece, o si crece más lento, entonces cómo me está variando una función. Entonces supongamos que esas funciones ya no son así tan matemáticas de f de x, g de x, no, sino vamos a tener una que es la distancia, x de t. La distancia depende del tiempo, una función distancia, ¿sí? Cuando ustedes derivan la función distancia, que cuando yo voy a hacerlo acá para no omitir esto, cuando ustedes derivan con respecto al tiempo, esto es una función que está en función del tiempo, distancia en función del tiempo. Cuando ustedes lo derivan con respecto al tiempo, esto solo por notación lo vamos a escribir así, x punto dt. Eso es lo mismo, es solo definición. Sí, o sea, si derivamos ya dos veces con respecto al tiempo, entonces le ponemos dos punticos. Entonces cuando ustedes derivan la distancia con respecto al tiempo, esto es la velocidad. Y tiene todo el sentido, porque la velocidad me dice cómo varía la distancia. Si yo voy a 80 km por hora, estoy variando la distancia en 80 km cada hora. Si yo derivo dos veces la distancia, o sea, la derivada de la derivada, esto es x dos punticos, y esto es, a ver, si esto es dos veces la derivada de la distancia, es derivar una vez la velocidad, ¿cierto? Y esto es la aceleración. Y también tiene todo el sentido. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo. Significa que en cada segundo la velocidad con la que ustedes caen aumenta 9.8 metros por segundo. Y por último, por poner otro ejemplo, la fuerza. Ustedes conocen esto que es F igual a ma. Y con esto, a esto le llaman vulgarmente segunda ley de Newton, pero es un poquito más complejo. Porque lo que hizo Newton no fue sacar esto, sino sacar la cantidad fundamental para él, que es el momento, igual a la masa por la velocidad, y derivarlo. ah, sí, la cantidad de movimiento, ¿no es? Sí, entonces derivamos a ambos lados. Bueno, esperen, voy a hacer esto, perdón, es que omití con algunas cosas acá. Tenemos, el momento es igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? Esa es la cantidad fundamental para Newton. Ni la masa es lo fundamental ni la velocidad, sino es el momento. Entonces de esto depende si ustedes los mata un camión cuando los atropella o si los mata una bicicleta cuando los atropella. No es lo mismo que los atropelle un camión a la misma velocidad que una bicicleta a la misma velocidad, porque la masa es más alta. ¿Listo?
Y de esto depende de todos los problemas que ustedes hacían de choques elásticos y demás cuando lo hacían, me imagino que lo hicieron. Y lo que hizo Newton es derivar, entonces le sacó a derivada acá de t, y acá también lo hizo. Igual a la derivada. Entonces voy a escribir esto acá, p punto. La manera en la que varía el momento es por definición la fuerza. ¿Sí? Entonces, por eso es más difícil empujar un camión que empujar una bicicleta, porque es más difícil cambiarle la cantidad de movimiento a un camión que a una bicicleta. Y acá lo que vamos a hacer es escribir esta derivada que tenemos acá. Entonces, lo mismo. Ustedes podrían hacer esto si quisieran. Con esta definición de límite, si ustedes meten acá en esta f un producto de dos funciones, a lo que van a llegar es que la derivada de un producto de dos funciones, por ejemplo acá, masa y velocidad, es la derivada del primero. Esto también lo debieron hacer, me imagino, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto es una forma, sí, esto podría llegar a ser la forma general de esa expresión que ustedes conocen como f igual a ma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes todos los problemas que trabajan son con masa que no varía. Entonces es un bloque cayendo y tiene la misma masa al inicio y tiene la misma masa al final, no perdió masa. Entonces, como la masa no varía, este término se me va para cero y me queda masa por la derivada de la velocidad, o sea, masa por aceleración. Y de ahí sale eso que ustedes conocen acá. Pero si ustedes están lanzando un cohete o algo así, en donde el cohete está quemando gases que lo impulsan y está variando la masa interna, este término ya no es cero y entonces la fuerza va a ser otra cosa distinta. ¿Listo? Listo, entonces sigamos. Entonces ahora sí lo de las integrales, así por repasarlo rápido. Los griegos querían sacarle el área a algunas figuras. Entonces, por ejemplo, ellos conocían el área de un triángulo, esto es base por altura sobre 2. El de un... Se está abriendo la puerta de Mateo. El de... el de un cuadrado, que esto es h cuadrado, etcétera, y con base en esto pueden sacar otros, por ejemplo el de un trapecio. Entonces, como un trapecio está construido por rectángulos, triángulos y rectángulos, entonces también se lo sacaban y demás. ¿Cómo hicieron para calcular al principio la de un círculo, por ejemplo? Lo que hacían era meterle muchos polígonos y aproximar. Entonces, entre más rectángulos yo le meta, mejor va a ser la aproximación. Si yo le meto muchos, me voy a aproximar a esto que conocemos como pi r cuadrado, ¿no? Que esa es el área analítica de un círculo. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle el área a una función f de x? El área de abajo. Lo que hacemos es meter muchos rectángulos. Entonces, el área va a ser la suma como son puros rectángulos, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces lo que hacemos es la altura f de x, ¿cierto? O sea, si yo tengo un punto acá, la altura que le corresponde a ese rectángulo es f de x. ¿Bien hasta ahí? Juanita, ¿qué pasó? ¿No hay dudas? Samu, ¿bien? Bien, listo. Entonces la altura por lo que mide el ancho del rectángulo, lo vamos a llamar delta x. Entonces, si yo tengo acá un puntico que va a ser x estrellita, a esto le corresponde un punto que es f de x estrellita, y entonces el área de un rectángulo que está acá es esto, f de x estrellita por x estrellita. Bueno, por delta x estrellita, que es lo que mide acá esto. O sea, la distancia que está acá entre esto y esto es delta x estrellita, ¿sí?
Y si yo quiero sacar entonces el área de todos esos, es la suma de cada una de las multiplicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta área sea cada vez más exacta y llegue a ser exactamente lo que es? Pues sacamos el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa. Entonces, si metíamos dos rectángulos, nos daba un área cerquita, pero obviamente súper descachada. Metíamos tres, cada vez nos daba dando más. Si metemos infinitos rectángulos, nos da el área que hay debajo de la curva. Entonces, si acá tenemos un punto A y acá tenemos un punto B, esto es, solo por notación y definición, la integral entre A y B de la función por un, ya esto pasa a ser de delta x mayúscula, pasa a ser un dx. Y es exactamente lo mismo, estamos multiplicando bases por alturas. ¿Listo? ¿Cómo se hace para calcular estas cosas? Esto se podría hacer, y no se puede hacer en todos los casos, a través de esta definición. Y uno podría calcular cuántas son las áreas. Pero entonces hay una cosa que es el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que si cogemos, bueno, antes de pasar esto, imaginémonos que esto nos va a dar un número, ¿no? Porque es un área. 2, 3, algún número. Pero ahora queremos convertir esto en una función. Entonces vamos a poner a variar esto. Desde un punto A hasta un punto X, el que queramos. Entonces ya esto no va a ser un valor concreto, sino va a ser una nueva función que me dice cuánto vale el área, dependiendo en donde yo la quiera evaluar. Desde A hasta el número que yo quiera. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que si yo cojo la integral entre un punto A y X de una función X estrellita, esto no es un 2, es estrellita, de X estrellita, y la derivo, esto me da la función de adentro. Perdón, esto no me da, no, sí, esto me da la función de adentro, esto me da la función de adentro. ¿Eso lo alcanzaron a ver? Esa es la relación entre los dos cálculos. Entonces, construyeron cálculo diferencial, que es derivadas, cálculo integral, integrales, y la relación está acá. Si ustedes derivan la integral, obtienen la función que está dentro. Entonces, si yo tengo algo metido en una integral y yo quiero sacarla, lo derivo. Si quiero algo metido en una derivada y quiero lo que está dentro, lo integro. Entonces son operadores inversos, la integral y la derivación. Entonces, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto es teorema fundamental del cálculo parte 1. Y la parte 2 lo único que dice es, ya para poder resolver estas cosas, que la integral de... Perdón, ahora sí, la integral de A hasta B de una función de X ya les explico qué significa esto. B menos f de A. Entonces, como relacionamos los dos cálculos, diferencial e integral, si queremos saber cuánto es la integral de algo, lo único que tengo que saber es qué función debería derivar yo para que me dé eso, ¿sí? Por lo que son operadores inversos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de x cuadrado, ¿qué función tengo que derivar yo para que me dé x cuadrado? Mateo, ¿cuál dijo? Dije 2x, pero no me acuerdo. No, porque eso es derivar x al cuadrado. Entonces, ¿qué función al derivarla me da x cuadrado? Entonces, como no les enseñé a derivar propiamente, y de pronto no lo recuerdan en este momento, una función que yo derivo para que me dé x cuadrado es x a la 3 sobre 3. Entonces esto tiene que ver con que hay una reglita que es que la derivada de x a la n es, de pronto se acuerdan cuando lo ven, es nx a la n menos 1. Entonces si yo derivo x a la 3 sobre 3, esto me da, si yo derivo x a la 3 sobre 3 me da 3x a la 2 sobre 3, o sea, x a la 2. Entonces esta es la función que yo derivo para que me dé esto. Y lo que dice, entonces esto es una integral indefinida, si se dan cuenta acá no hay límites, como acá ya tenemos límites, entonces lo que dice la segunda parte del teorema fundamental es que la integral es coger
la antiderivada evaluada en este punto menos la antiderivada evaluada en este punto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos acá, voy a hacer un puntico acá, la integral de x al cuadrado entre 0 y 1. Esto es x a la 3 sobre 3 evaluado entre 0 y 1. O sea, 1 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3. O sea, un tercio. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, y ahora sí, ¿todo esto para qué? Creo que ya no voy a introducir más cosas así como matemáticas. ¿Para qué derivar y para qué integrar? Porque el lenguaje de la física son ecuaciones diferenciales. Entonces son ecuaciones, ustedes están acostumbrados, o estaban acostumbrados antes, a tener ecuaciones de tipo, voy a poner por ejemplo esto, que son formas cuadráticas. Ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más xy más f igual a 0. Y son ecuaciones que a lo mucho me involucraban x a la, pues sí, sobre todo cuando veían álgebra cuadrática. Me involucran x al cuadrado, me involucran y cuadrado, me involucran productos, también las funciones elevadas a la 1 y ya. Y entonces ustedes tenían que saber cuánto valía x o cuánto sabía y o cómo era la solución de x aplicando cuadrática y demás. Si queremos irnos un poquito más lejos, entonces ya podemos no tener solo términos máximo al cuadrado, sino a la n. Y esos son polinomios. Y entonces lo que hay que hacer es solucionar. Lo que hacen las ecuaciones diferenciales es, ya no solo me van a involucrar estos términos, sino además me van a involucrar derivadas de las variables. ¿Sí? Entonces me va a aparecer por ahí una derivada de y, una segunda derivada de x, una enésima derivada de y, y lo que tienen que hacer es resolver la función, o encontrar la solución. Sí, hasta ahí es claro, ya pongo un ejemplo para que lo vean mejor. Pero hasta ahí es claro qué es lo que es una ecuación diferencial, me mete derivadas básicamente. ¿Y por qué aparecen en la Sí, física? Porque, como les mostraba ahorita, que algunas cantidades son derivadas, pues me va a aparecer precisamente eso. Entonces, un ejemplo así de los más sencillos. Este. ¿Qué es por definición la aceleración? La derivada de la velocidad, ¿no? ¿Cómo varía la velocidad? De dt. Entonces acá se hace una cosa que no es muy elegante y es suponer que esto es una fracción. Y esto es solo notación, pero entonces uno supone que es una fracción porque se comporta realmente como una fracción de números muy pequeños, infinitamente pequeños, diferenciales, de b y de t. Y entonces uno manda a multiplicar el dt. ¿Sí? Manda a multiplicar. Y cuando uno ve cosas que tienen diferenciales, lo que dan ganas es de integrar. Entonces uno integra ambos lados. Ta, ta, ta. Entonces si recuerdan, ya que se los acabo de mencionar, es, lo que hay detrás de esto es una suma, ¿cierto? De la integral lo que hay detrás es una suma, que es la suma de Riemann. Esto. Entonces si yo sumo cada pedacito chiquitico de algo, que en este caso es la velocidad, o sea, cogí la velocidad y lo partí en pedacitos chiquiticos y ahora tengo dBs. Si los sumo todos, lo que obtengo es la velocidad, ¿cierto? Pero entonces esto va a tener unas condiciones iniciales. Velocidad inicial, velocidad final. V0, Vf. Entonces esto va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Y acá a este lado, ¿qué hacemos? Si la aceleración es constante, la podemos sacar. Sale de la integral. Solo si es constante. Y nos queda una integral de dt. O sea, si sumamos todos los pedacitos del tiempo, nos queda el tiempo total. Aceleración por tiempo. Pero de nuevo acá hay unas condiciones iniciales, inicial y final. Entonces esto es tf menos t0 igual a bf menos b0. Y acá tenemos una de esas ecuaciones de cinemática que ustedes usaban por allá en décimo para encontrar
con qué velocidad llegaba un bloquecito que iba cayendo y demás, ¿cierto? ¿Qué otra les puedo mostrar en este momento? Bueno, con lo que tenemos hasta acá, les voy a mostrar una cosita más y es, supongamos que ya no tenemos esto, sino pasamos a esto. Esto es todavía más fácil que esta derivada, esto que se ven acá. Porque lo que hace la derivada es, cuando ya no tenemos funciones que solo dependen de x, sino además me dependen de otras funciones. Cuando yo la derivo con respecto al tiempo, tengo que tener en cuenta si y depende de x de pronto y si z de pronto depende de x. Y si es el caso, entonces esto se me complica porque es la derivada de la función con respecto a x más la derivada de y con respecto a x por la derivada de la función con respecto a y más la derivada de la función con respecto a x por la derivada de la función con respecto a z, y se me alarga mucho la cosa. ¿Sí? Porque es la variación total. Yo quiero saber cómo varía toda la función con respecto a t. Y si de pronto, con respecto a x. Y si de pronto alguna de estas me depende de x, también las tengo que tener en cuenta. Pero entonces con la derivada parcial ya no voy a tener en cuenta estos dos. Solo me voy a fijar la variable con la que yo estoy derivando. Por eso se llama parcial. Entonces si yo derivo parcialmente la función, por más que dependa de muchas otras cosas, solo me voy a concentrar en esta. Y voy a hacer como si todas las demás variables fueran constantes, porque me estoy concentrando solo en la x. Con esto que ustedes tienen ya podrían entender ecuaciones de este tipo. La derivada del lagrangiano, ¿cómo es que es esto? La derivada temporal del lagrangiano con respecto a una coordenada punto menos, ya les explico qué es esto, es igual a 0. Esta es como la versión ya un poquito más avanzada de f igual a ma. Entonces, ¿qué hace uno con f igual a ma? Uno lo que le interesa es saber la información del sistema. Y la información del sistema básicamente va a ser en dónde está lo que yo estoy estudiando. En un plano inclinado. En qué punto está la masa que va cayendo en cierto momento. A mí me interesa eso. Entonces con f igual a ma, uno lo que hacía es, por ejemplo, entonces cojamos la forma funcional de la ley de Hooke, de un resorte y una masita, menos k por x. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Y la aceleración qué es? La segunda derivada de la distancia. Y acá tenemos una ecuación diferencial. Tenemos la variable y la segunda derivada de la variable. Entonces cuando uno soluciona esta ecuación, uno obtiene x de t es igual a algo. Ahí se soluciona y uno sabrá cuánto es. ¿Sí? Eso es resolver una ecuación diferencial. Cuando uno tiene problemas un poquito más complicados, ya no utiliza esto, sino utiliza esto. Y el lagrangiano es muy sencillo, es t más b, que en las letras que me imagino que ustedes conocen debe ser algo como energía cinética más energía potencial. O sea, que ¡Ay! digamos, Perdón, la solución, menos. ¿La solución qué? la solución de una ecuación diferencial es que está como una función. La solución de una ecuación diferencial es, sí, uno va a tener una función y una variable. Lo que pasa es que en física, que no se confundan con eso, porque es que uno en matemáticas la variable suele ser x, ¿no? Y la función suele ser y. Y en física, muchas veces la función es x, la posición, y la variable es t. Entonces por eso es que acá está x en función de t. Y a mí lo que me interesa es ver cómo es la función, la forma de x que está en función de t al resolver la ecuación diferencial. Entonces esto que ven acá es mecánica analítica lagrangiana. Hay dos mecánicas analíticas importantes, la lagrangiana y la hamiltoniana. Con la lagrangiana pueden resolver todo este tipo de mecánicas de una manera más amplia y de hecho más sencilla, cuando ya uno sabe derivar y sale fácil y demás. Entonces acá pueden ustedes meter lo que quieran. Lo único que tienen que hacer es construir el lagrangiano. Y el lagrangiano es la cinética más menos la potencial. Entonces, por ejemplo, para el caso de la ley de Hooke, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un potencial que va a ser un medio de k por x cuadrado. ¿Se acuerdan que el potencial tiene esta forma, no? La energía potencial. Entonces esto es el lagrangiano y lo único que De la hacen es... cinética, si me acordaba,
yo creo, potencial también, eso. Pero Listo. sí, Entonces lo único que hacen es meterlo acá y resolver esta ecuación. Y cuando obtienen cómo es el lagrangiano, perdón, cuando obtienen cómo es el lagrangiano no, cuando obtienen cómo es estas coordenadas, tienen toda la información del sistema. Entonces estas Qs, por ejemplo en el caso de un problema de una dimensión, de un resorte y una masita, simplemente va a ser X punto y simplemente va a ser X. Estas Q punto y Q. Y X punto es la velocidad y X es la posición. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita. ¿Qué les iba a decir después de esto? Entonces vieron este que fue, creo que lo dejé pintado. Vieron este caso. Vamos a ver otro así sencillito, que es que me imagino que ustedes vieron en el colegio trabajo. Y me imagino que lo vieron así. W igual a fuerza por distancia. ¿Cierto? Bueno, esto no es cierto. Entonces, lo primero que hacemos es tachar eso. Y lo que sí va a ser cierto es que el diferencial de trabajo es igual a la fuerza que me va a depender o del tiempo o de la distancia por un diferencial de distancia. Esto sí es cierto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en los problemas que ustedes trabajan me imagino que era así como una persona empujando una caja a fuerza constante, ta ta ta. Entonces, como la fuerza es constante, pues primero ya no me depende de esto. Y como la fuerza es constante en todo el trayecto, esto se resume en que el trabajo total es la fuerza por la distancia. Ahí sí funciona. Pero por ejemplo, yo supongo porque yo no lo hice y cuando entré a estudiar física entendí por qué es que no se hacía. Me imagino que en este problema no... Bueno, la fuerza va... Sí, dejémosla así pintada. Me imagino que en este problema ustedes nunca calcularon el trabajo que realiza el resorte. Porque la fuerza está variando todo el tiempo. No sé si se acuerdan. Que la fuerza acá en este problema está variando todo el tiempo. Y entonces va a pasar lo siguiente. Voy a hacer otra. Voy a hacer acá el dibujito. Ta, 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 ta. Entonces tenemos dw igual a f que depende del tiempo o de la distancia o de las dos por un diferencial de s. S es la trayectoria. Entonces no se confundan mucho con eso. Ahorita lo teníamos como x, ahorita los tenemos como s, porque en el caso más general ustedes van a tener... esperen que así no se entiende tanto qué es lo que estoy haciendo. Este es el espacio de 3 dimensiones. X, Y y Z. Y en el caso más general ustedes pueden tener trayectorias en el espacio, que esto es una trayectoria S. Entonces este ds es un pedacito de esa trayectoria que está en el espacio. Ya no está pegada en un plano dibujada en una hoja, sino es una trayectoria en el espacio. Entonces para el caso del problema del resortico y la masa, vamos a resolver esta ecuación. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Cuando uno ve diferenciales a ambos lados, de lo que dan ganas es de integrar para resolver. Entonces la integral, integramos acá de una vez. La integral de todos los pedacitos del trabajo es el trabajo total. ¿Sí? Es igual a la integral de una función fuerza que va a ser la de la ley de Hooke, que es menos k por x. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Menos k por x. Eso me va en dirección... Ta, ta, ta. Menos k por x. Esto es igual a la fuerza. Punto. Producto punto. El diferencial de trayectoria, que para el caso de una dimensión pues es el diferencial de x. ¿Cierto? ¿Y por qué este punto es importante? Porque hay dos tipos de productos importantes en álgebra. Está el producto punto, A punto B, esto es A por B
por el coseno de teta. Y teta es el ángulo que me divide a los dos vectores. Teta. ¿Se perdieron ahí? ¿O bien? Esto es definición, producto punto. Entonces el producto punto es a por b por el coseno de teta. Entonces esto es como la proyección de un vector sobre el otro. Porque si los dos vectores son normales, se me olvidó cómo se dice eso en otros términos, perpendiculares. ¿Rectangulares, no era? ¿Cómo? ¿No era como rectangulares? No estoy seguro, la verdad. Perpendiculares. Ah, La normalidad o la ortonormalidad es como la extensión del concepto de perpendicularidad. Porque ustedes se imaginan perpendicular en 2 dimensiones, de pronto en 3 dimensiones también, pero en 4 o 5n ya no se lo imaginan en la cabeza, pero matemáticamente existe y es vectores ortonormales que viven en espacios de más de 3 dimensiones. Entonces para el caso de 2 dimensiones, pues si A y B son perpendiculares, el coseno de teta es 0. ¿Se acuerdan de trigonometría? Bien, ¿cierto? El coseno es 0. Sí, el coseno es 0, entonces se me anula porque no hay proyección del 1. Si yo proyecto A sobre B, no me alcanza a proyectar nada. Pero si yo proyecto uno que está más inclinado sobre B, me alcanza a proyectar un pedacito. ¿Cierto? Entonces, bueno, mejor dicho, esta es la definición. Y para el caso que estamos trabajando nosotros, que es la fuerza punto la distancia, esos dos vectores están exactamente en la misma dirección. Vean, aquí tenemos la distancia, pues la coordenada espacial x sobre esta línea, y la fuerza también está sobre la misma línea. Entonces el coseno del ángulo que lo separa pues es 0, y coseno de 0, 1. Entonces esto se me reduce, para este caso, a la integral de menos kx. Ya le quito los vectores porque esto ya no va a ser un vector, va a ser un número de x. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Voy a borrar acá para seguir escribiendo. Y el otro producto importante, lo voy a mencionar aunque no lo vamos a usar, es el producto cruz, A cruz B. Esto es... Ustedes vieron matrices, ¿cierto? No importa si no se acuerdan. Vieron determinantes. sí. Determinantes de matrices. Ah, sí, era como una fórmula ahí que uno sacaba. Entonces el determinante... este producto se define como el determinante de esta matriz. Z. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Entonces si ustedes le calculan el determinante a esta matriz, obtienen un vector, porque va a ser la suma de 3 números que me van a tener estos multiplicados por estos cosos. Estos cosos son los vectores que apuntan en X o en Y o en Z. Entonces el resultado de este producto sí me da un vector, que me va a apuntar en una dirección que me involucra X, me involucra Y y me involucra Z. Y para que lo vean un poquito más claro, si yo tengo dos vectores, por ejemplo acá, A y B, el producto cruz de estos dos vectores me da un vector que es perpendicular a los dos y que tiene la norma, eso se llama la norma, lo que mide el vector es A por B por el seno del ángulo que lo separa. ¿Listo? Pero este sí me da un vector, el otro no me da un vector. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces vamos a resolver esta integral. La k es una constante que es la constante del resorte, ¿cierto? Entonces la puedo sacar de la integral. W es igual a... Voy a sacar este menos de una vez. ¡Ay, me comí una cosa! Cuando hicimos el producto punto, aquí aparece un menos. ¿Por qué?
Porque este vector distancia y este vector fuerza apuntan en sentidos contrarios. Cuando la masa se está alejando del centro de equilibrio, la fuerza apunta hacia el centro y el bloque se está alejando, hasta que la fuerza lo vuelve a traer y luego cuando pasa otra vez y empieza a contraerse el resorte, el desplazamiento es en esta dirección y la fuerza en esta. Entonces, O sea, como van... varía menos uno. ¿Qué? Pues como está en la misma posición, usted dijo que era uno, pero como es negativo. O sea, Sí, como van. exacto, el coseno es el que da -1. Y ahí sale el menos, que se pone acá. Y este menos con este menos, pues ahí sí se me anulan y por eso es que no me queda ningún menos. Este menos que está acá viene de la definición de la fuerza, y es que la fuerza es restitutiva menos k por x, y este menos sale del coseno del ángulo que separa los dos vectores, porque tenemos uno acá y otro acá, y el coseno acá, esto es pi, o 180 grados. Y ahí sale el -1. Entonces, esto me queda como ya positivo. Saco la integral de x, y esta integral es bastante sencilla. Entonces, así como la de x cuadrado me daba x a la 3 sobre 3, ¿cuánto me da la de x? ¿Cuánto? X a la 2 sobre 2, ¿no? Exacto. Bueno, y la k que tenemos acá afuera. Y si dan cuenta, esto es lo que ustedes conocen como la energía potencial del resorte. ¿Y por qué? Porque la energía potencial es la capacidad de realizar un trabajo. Cuando yo tengo una masita acá cayendo a una distancia h, esto tiene una energía potencial mgh, y es la capacidad de realizar un trabajo que vale esto, mgh. Entonces la capacidad de realizar un trabajo que tiene el resorte y que es la energía potencial del problema es 1/2 de kx cuadrado. Lo tenemos acá. ¿Sí? Hasta ahí bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué forma tiene esta función? Algo que va al cuadrado en una parábola. Exacto. Más bonita que esta que yo hice. Entonces, lo que me hacen bueno, cuando ustedes vean transformaciones en las funciones, lo que me hace el 1/2 de k es alargar o contraer la función en el eje y. Pero vamos a tener en general esta función. Ahora sí, ¿esto por qué es importante? Lo voy a dibujar por acá. Esto que es el oscilador armónico simple, f igual a menos k por x, ¿qué es la fuerza? ¿Cómo es sí, ¿qué es la fuerza en la segunda ley de Newton? ¿Esa la conocen? La derivada, derivada del momento. Ujú. ¿Y ¿No? si la masa no varía? Masa por aceleración. Bueno, Ujú. Masa por aceleración, esto es vector, es igual a vector. menos k por x vector. Acá se me quita el vector también. Ahora sí, la aceleración es la segunda derivada. Vamos a quitar el vector porque estamos trabajando en una dimensión. Entonces, masa por aceleración es igual a menos k por x. Y vamos a pasar esto a sumar. Mx dos puntos más kx igual a 0. Y vamos a dividir todo entre m. X dos puntos más k sobre m. Por x igual a 0. Y vamos a definir omega cuadrado igual a k sobre m. Entonces esto es x dos puntos más omega cuadrado x igual a 0. Bien, hasta ahí. Fue pura álgebra. ¿En qué momento? ¿Cómo pasó la M a dividir? Dividí toda la ecuación entre m. Entonces mx dos puntos entre m, x dos puntos, kx sobre m, me quedó acá la m dividiendo, y 0 sobre m, pues 0.
Y digamos, ahí la X deja como de ser vector por lo que es solo en una posición. Ujú. O... Sí, Ah, si no deberíamos, sería más correcto ponerlo. Pero como es en una dimensión, pues da lo mismo. Esto, muchachos, es la ecuación del oscilador armónico simple. Y esta es la que uno resuelve, que de hecho la había escrito por ahí, para saber en dónde está un oscilador en cierto momento. ¿Y esto qué soluciones tiene? Bueno, esto toca hacer un curso de ecuaciones diferenciales para demostrar que esto tiene tres tipos de soluciones. Esto puede tener senos, cosenos o exponenciales complejas. Entonces, ¿de qué depende que me dé alguna de estas? De las condiciones iniciales. No es lo mismo tener al principio una velocidad inicial que tener, el resorte bien comprimido, no ponerle ninguna velocidad inicial y soltarlo. ¿Cierto? No es lo mismo a tenerlo sin comprimir o sin alargar e imprimirle una velocidad inicial. Son condiciones diferentes. De esto depende que me dé seno o coseno. ¿Por qué? Porque seno en cero es cero y coseno en cero es uno. Entonces, y en el caso de que tengamos las dos cosas, que tenemos el resorte, por ejemplo, alargado o comprimido y que además le ponemos una velocidad inicial, la solución de esta cosa va a ser una suma de senos y de cosenos. ¿Y cómo hacemos para pasar por la exponencial? Bueno, esto tiene que ver con que con una fórmula que es e a la i teta es igual a coseno de teta más i por seno de teta. Esta es la fórmula de Euler. Y tiene que ver además con que así como ustedes tienen x, y, ustedes tienen por ejemplo un punto, un vector acá, que cae en 2,1. ¿Sí? Para ustedes representar ese vector tienen que sumar dos veces x y una vez y. ¿Cierto? Es como jugar justicia naval. Tienen que correr tanto horizontal, tanto vertical. Imagínense que acá ya no tienen puntos, sino tienen vectores, o en el caso más chévere, ya no hay puntos sino funciones. Entonces, estas funciones, así como uno, cualquier punto lo puede escribir en términos de x y y, si estuviéramos en tres dimensiones, es en términos de x, de y y de z, ¿cierto? Cuando ya no tenemos puntos sino tenemos funciones ahí dentro, uno puede escribir cualquier función desde que sea suave, como funciones de senos, sumas de senos y sumas de cosenos. O sea, así como x, y, z forman una base para escribir cualquier punto, seno y coseno me forman una base para representar cualquier función, desde que cumpla ciertas condiciones. Ahorita les decía, por ejemplo, que fuera suave. Entonces una función suave es que literalmente se ve suave y que la podemos derivar en cualquier punto. Y también esto lo podemos escribir como sumas de exponenciales por la fórmula de Euler. Y esto se conoce como series de Fourier, que es escribir una función como una base de senos y cosenos. Pero también las podemos escribir como una suma de polinomios. Entonces los polinomios, x a la 1, x a la 2, x a la 3, también me forman una base que me permite escribir una función. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es así conocida? La de seno. Seno de x. A ver si me acuerdo. Esto es x menos x a la 3 sobre 3 más x5 sobre 5 y así, hasta el infinito. Es exactamente la misma función, no es una aproximación ni nada. Escribimos la función seno como una suma infinita de polinomios. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que les iba a decir después de esto? Bueno, así solucionan la ecuación. Y ya, por eso es que era tan importante. Ahora sí, lo vuelvo a hacer acá. Acá tenemos el potencial del oscilador armónico. Y en física hay muchos problemas que no se pueden solucionar. Muchos. Son más los que no se pueden a los que sí se pueden. Por ejemplo, no se puede resolver el problema de tres cuerpos. Podemos resolver el átomo de hidrógeno con un electrón acá. Dos cuerpos y lo resolvemos. Si nos meten otra cosa acá ya no se puede resolver.
Toca hacer una aproximación y suponer que esto se comporta como un solo cuerpo con un centro de masa acá y entonces se resuelve haciendo aproximaciones. ¿Para qué sirve el oscilador armónico simple tanto? Y no solo en problemas que son de Y resortes y eso. por qué no se podría resolver Porque no ese... todas las ecuaciones, ese- David, no todas las ecuaciones en matemática tienen soluciones analíticas. Hay que ecuaciones que simplemente no se pueden resolver. Por ejemplo, esta integral no se puede resolver. ¿Cómo es que es? E a la x cuadrado de x. Esta integral no se puede resolver. Hay muchas cosas que no se pueden resolver. Se puede hacer con un truquito, pero poniéndole límites de integración. Así indefinida no se puede. Entonces uno integra de menos infinito hasta infinito y esto creo que da como raíz de pi. Eh, pero así. Pero así no tiene... Esa es una de las cosas de las integrales. Tú puedes derivar lo que quieras, pero integrar no necesariamente. Hay cosas que no tienen solución. Bueno, pero para lo que va a servir el oscilador armónico es porque hay muchos problemas. Ahorita vimos el potencial de un oscilador armónico. Entonces también hay potencial eléctrico, potencial electromagnético, potencial gravitacional. Todos esos problemas tienen potenciales asociados. Entonces imagínense que son curvas de este estilo. Sí, son cosas feas. Pero el teorema de las pequeñas oscilaciones nos dice que en una vecindad lo suficientemente pequeña podemos aproximar el potencial al del oscilador armónico. Y ahí sí tenemos solución para algunas cosas. Por eso es tan importante. Y esto aplica desde ver un curso de oscilaciones y ondas mecánico, en el cual resolvemos muchos problemas que tienen un potencial así, aproximando esto al oscilador armónico, hasta problemas en cuántica que tienen exactamente esta misma forma también. Tienen un potencial en el cual podemos aproximar. Y por eso les mencionaba lo de las series que podemos representar, por ejemplo, la función seno como una suma de polinomios. Estos potenciales feos van a tener algo así como b más b cuadrado, todo esto en función de algo, ¿no? Más b cubo, más ta ta ta. Y entonces en esta vecindad este término que está al cuadrado es muy fuerte y predomina durante todo y podemos decir que este potencial tiene más o menos esa forma, b cuadrado. Y podemos resolverlo mediante esto. ¿Sí? O Entonces, sea, señor. digamos, el potencial testigo creo aplicaría ah, tanto para como la parte así cuántica como para la anterior, Sí, como pero en la cuántica todo, la matemática es un poquito distinta. Por lo que es discreta, por lo que les decía y demás. Ya aquí no tenemos estas funciones así como la distancia. ¿Dónde era que la tenía? La distancia. La distancia. Por lo que es probabilística. Entonces vamos a tener cosas de este estilo. De hecho, esto lo hice hace poquito en un trabajo que tenía que hacer. Un estado cuántico, que es lo que me dice la información, que es como el equivalente a resolver eso de en dónde está la partícula, ahorita que estábamos haciendo. Esto tiene una base en un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es como el espacio matemático en el cual vive esta física. Y entonces uno tiene una base que puede ser binaria. Y estas son amplitudes de probabilidad. Entonces, por ejemplo, esto me puede dar A igual a 0.3 y B igual, bueno, A cuadrado y B cuadrado. A cuadrado 0.3 y B cuadrado 0.7. Entonces eso significa que con 30% de probabilidad yo me voy a encontrar a lo que yo estoy midiendo en este estado y con 70% de probabilidad me lo voy a encontrar acá. Sí, eso no pasa en la mecánica que estábamos viendo ahorita. Era como, me dieron las condiciones iniciales, yo le puedo dar exactamente en dónde va a estar la masita y el resorte en el tiempo que usted me quiera dar. Acá yo le puedo dar probabilidades de en dónde ese, puede que está. ese palito es como que tiene esa probabilidad, más o ¿Cuál menos, palito? el largo al lado de la A y de la B. ¿Esto? ¿Esto? Sí,
Sí, ese. No, o sea, el que está pues Esto. al lado. No, o sea, el que está al lado Ah, el de... palito. O sea, no, Sí, no, 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 ese. no, no. Esto es un vector. Así, Ah, esto, completo. Pero es un vector que vive en un ah, espacio de Hilbert y se le conoce como un ket. Entonces el ket es el que me lleva la información del sistema. Entonces, ah, por ejemplo, cuando uno hace computación cuántica, por eso lo escribe como cero y uno, uno puede encontrar resultados tanto en cero como en uno, porque uno tiene bases binarias, que eso es información básicamente, ceros y unos. Entonces, el equivalente de esto que hacíamos en mecánica clásica, F igual a ma, el equivalente en la mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger tiene esta forma. El hamiltoniano aplicado sobre el vector, sobre el ket, es igual a I por la constante de Planck barra por el ket. Esta es la ecuación de Schrödinger, no relativista. Y entonces el hamiltoniano, ay, perdón, me falta una cosa, la derivada temporal, parcial. Entonces, ¿cómo me varía la información del sistema en el tiempo? ¿Sí? El hamiltoniano es un operador que me dice cómo evoluciona un sistema y que aparte es un observable que se conserva. Entonces, por ejemplo, en mecánica clásica el hamiltoniano es simplemente la energía cinética más el potencial, en mecánica clásica. Pero en mecánica cuántica es un operador. Entonces es algo que me involucra derivadas, que se pone un poquito más complicado eh, y que me actúa sobre este ket, que es el que lleva la información del sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? Más o menos cómo va la cosa. No tienen que saber resolverlo ni nada, no se preocupen. sí, pues o sea, es como un poco en abstracto, como que... Entonces, eh, cuando uno quiere la ecuación de Schrödinger estacionaria o la que no depende del tiempo, entonces es como cuando yo le detecte esto, el estado cuántico o la información del sistema se va a encontrar de tal o de tal forma. La ecuación de Schrödinger es simplemente el operador hamiltoniano aplicado sobre la información del sistema es igual a la energía asociada al, al ket, a la información del sistema. No se preocupen mucho si es un poquito abstracto, simplemente que se familiaricen con esto y ya sepan, bueno, esa es la ecuación que me dice cómo evolucionan las cosas y demás. Pues bueno, no tanto cómo evolucionan, sino cómo es la información del sistema, ¿sí? Porque esta es la ecuación independiente del tiempo. Y entonces, cuando uno tiene potenciales tipo armónico, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, tiene esta forma. H barra cuadrado sobre... ¿Ya les dije que era H barra? ¿O no? Creo que sí, pero no me acuerdo. Ya les vuelvo a decir. Esperen que este sí me tocó anotarlo porque no me lo sé. De x cuadrado más un medio. Ya vamos terminando. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 13. X cuadrado. Fin. Ah. Ay. Ya. Igual a la energía asociada al psi. Entonces H barra es, como yo les decía, que esto era una cosa discreta. Eh, discreta, bueno, no sé si, yo empecé a decir discreta y no sé si les expliqué que era discreta, es algo que no es continuo. Eh, Todo viene cuantizado en la cuántica y viene cuantizado por este numerito que es muy importante, que es la constante de Planck. Esto es, bueno, H barra es la constante de Planck sobre 2pi. Entonces, todas las energías, todas las cosas me vienen cuantizadas por, por la constante de Planck. Entonces, por ejemplo, cuando yo bombardeo un metal con radiación y hago que se desprendan electrones con cierta energía, esa emisión no es continua, viene en paqueticos. Y esos paqueticos vienen racionados por la constante de Planck, que era más o menos lo que les explicaba al principio, es muy parecido a que si yo excito un electrón, esto me sube en un nivel de energía y es
el aumento en el nivel de energía es instantáneo y es escalonado, no continuo. Esa es la constante de Planck. Esto es la masa, m. Y acá es donde empiezan a haber derivadas. Si se dan cuenta que hay una derivada que no está actuando sobre nada, no tiene nada a la derecha. Pero cuando yo lo utilicé como Esto, operador, David, dime. de los paqueticos de electrones serían parte un poco como la luz, como... Sí, sí. De hecho, para explicar el efecto fotoeléctrico hay que entender la luz como paquetes de energía, fotones, que, que excitan mares de electrones o electrones y los disparan. Eso es efecto fotoeléctrico. Y, bueno, entonces acá les decía que acá no hay nada a la derecha. Y es porque esto es un operador, entonces cuando yo lo utilice como operador me va a entrar a derivar ahí sí el estado sí, que es el que me lleva la información del sistema. Y ya, entonces acá se necesitan más matemáticas realmente. Entonces yo les voy a decir cómo es la solución. La solución de esto es haciendo un cambio de coordenadas. El cambio de coordenadas está acá en la z. En la z. Es igual a una constante de normalización por unos polinomios de Hermite por la variable cambiada por la exponencial de menos 2, perdón, de menos z cuadrado sobre 2. Entonces la z lo único que hicimos fue hacer un cambio de variable especial, no hay que hablar mucho sobre eso, o sea, porque es como en cuanto a poder resolver la solución. En la ecuación, perdón, en las ecuaciones a veces hay que hacer cambios de variables para poderla solucionar. Entonces cambiamos la z y aparecieron estas funciones que son polinomios de Hermite. Tampoco me voy a extender mucho en eso, simplemente les voy a decir la ecuación se puede solucionar y me da esto. Y esto está asociado a potenciales que tienen forma de oscilador armónico. Y bueno, y además de esto también podemos encontrar que la energía asociada es un medio de la constante de Planck por una frecuencia que está asociada. El oscilador armónico tiene una frecuencia asociada, ¿no? Que es que tan rápido oscila. Entonces tenemos acá una frecuencia multiplicado por un 2n más 1. Y este n está asociado a un número cuántico. Entonces los números cuánticos son cantidades casi que fundamentales que aparecen pues, en la cuántica. Y los vemos en el modelo estándar. Yo no sé si hayan escuchado qué es el modelo estándar. Como en esas intenciones ambiciosas de hacer modelos muy grandes que abarquen toda la física, el modelo estándar es un modelo construido sobre un lagrangiano, que ya les había mencionado que era el lagrangiano antes, que me involucra términos de gravedad, me involucra términos de fuerza electromagnética, me involucra términos de fuerza de fuerza nuclear débil, y me involucra términos de fuerza nuclear fuerte, F, menos un potencial. Entonces esto lo que intenta es como resumir toda la física que existe, porque tenemos la gravedad, la fuerza electromagnética, que es imanes, corriente y demás, la fuerza débil, que está encargada de la desintegración nuclear, y la fuerza fuerte, que es la fuerza que me une dos protones en el núcleo. Si se dan cuenta, los dos protones tienen signos iguales de carga, pero no se repelen, porque hay una fuerza más fuerte que la electromagnética que me los mantiene juntos. Entonces en el modelo estándar me aparecen... Eso, eh, bueno, sería como lo de fusión y fisión nuclear. sí, tiene que ver. La fusión es... Lo que pasa en una estrella de neutrones es que las presiones son tan altas que electrón y protón se me fusionan y me crean neutrones, y por eso tenemos estrellas de neutrones, por presiones tan altas. Bueno, entonces el modelo estándar está construido sobre esta lagrangiana, y lo que me hace es decir, pues si quieren lo busco acá para mostrarles más. Modelo estándar. Vean, este es el modelo estándar. Entonces esto, bueno, ahí lo ven, ¿no? Esto me da unas familias que son como épocas en las que existieron algunas partículas. Entonces, por ejemplo, estas top y bottom son partículas que existieron y son muy pesadas,
De hecho se llama física de sabores pesados. Son partículas que existieron instantes después del Big Bang. Ahorita tenemos, por ejemplo, partículas up y down. Entonces, un neutrón no es neutro realmente. Bueno, sí es neutro, pero de lo que está hecho no es neutro, sino está hecho o conformado de estas partículas que sí son elementales, que tienen carga tal que me anulan, o sea, algunas con carga positiva, algunas con carga negativa, y me anulan la carga, y entonces por eso lo llamamos neutrón. Y se supone que estas partículas las colisionamos, bueno, no colisionamos estas, colisionamos protones y me salen estas partículas que ya no se pueden reducir a nada más, son elementales. Entonces, por ejemplo, tenemos el fotón, que es la luz que conocemos. Acá tenemos esto que es el gravitón, que esto no es, esto no se ha, esto es teoría, no se ha corroborado experimentalmente, y sería la partícula a la que le asociaríamos la gravedad. Tenemos el bosón de Higgs, que es el encargado de la creación de masa, premio Nobel de 2012 creo que fue. Tenemos electrones, muones, hay unos que se llaman gluones, que son gluones de glue, pegante, que son los que me pegan, encargados de la fuerza nuclear fuerte, que son los que me pegan los protones a pesar de las fuerzas electromagnéticas. Bueno, todo eso está construido sobre esa lagrangiana que les decía. ¿Y qué les iba a mostrar ahora? Creo que ya iba terminando. Esta es bueno, sí, ya, ahí queda en la energía. Y ya, muchachos, entonces, por dar una vista ahora sí muy rápida, el objetivo era eso, familiarizar a alguien que no tiene ni idea del tema con un paper de este estilo. ¿Qué es lo que se trabaja acá? Bueno, soluciones exactas de potenciales no centrales en 2 y 3 dimensiones. Entonces, los potenciales centrales están asociados a fuerzas centrales, que son fuerzas conservativas, son bonitas, podemos trabajar bien sobre ellas. El trabajo es independiente del camino que cojamos. Y muchos de esos potenciales que no son centrales pues no tienen soluciones. Y lo que se encarga este paper es de decir, vea, tenemos una lista que no es muy corta, en las cuales les damos soluciones analíticas a algunos potenciales. Entonces acá introducen, me dicen, bueno, les vamos a dar un ejemplo de un potencial que no es central. Algunas cosas es que si se dan cuenta acá ya no tenemos X, Y, Z, tenemos R y Φ, que estos, pues como lo dice acá, estos son coordenadas polares. Entonces, en vez de tener X, Y y Z, podemos tener más bien R, teta y Φ. Bueno, esto depende del autor, Φ y teta me pueden variar. Entonces esto es más cómodo, por ejemplo. Entonces, mientras que yo para expresar R en coordenadas cartesianas tenía que hacer X en X más Y en Y. Ay, perdón. Esto lo que quiere decir es una cantidad X en la dirección X, una cantidad Y en la dirección Y y una cantidad Z en la cantidad Z. Y acá sencillamente R es R en dirección R. Y ya. Entonces, bueno, acá lo que dicen es introducimos eso y podemos construir potenciales de este tipo. Y acá lo que hacen es, También, señor, también ese plano no es como circular en vez de ser como el espacio es así. el mismo, pero las simetrías ya no son cúbicas, sino son esféricas. Entonces, por ejemplo, trabajar problemas en electricidad de una esfera es muchísimo más cómodo en esféricas. Vean, ustedes ya ven esto y a pesar de que no saben cómo solucionarlo porque pues, se requiere un curso de matemáticas especiales, bueno, un curso de matemáticas especiales 2 que yo ya me tuve que tomar, ustedes lo ven y dicen, pues ya lo vi. Y supe que tenía solución y me mostraron cómo era la solución, a pesar de que no recuerdo bien, pero sé que tenía solución y por qué servía meterle un oscilador armónico y demás. Y esto tiene una forma parecida. Entonces nos muestran potenciales no centrales en 2 y 3 dimensiones, les asocian unas funciones especiales para poderlo resolver y al final nos dan una tabla de, para ciertos potenciales que pueden no ser tan chéveres, cómo pueden ser las soluciones. Y estos parámetros que ven acá están asociados a cómo construyeron las funciones más arriba.
¿Alguna pregunta, O muchachos? sea, más o menos durante el paper se construyen las ecuaciones para después asociarlas a una tabla y mostrar posibles soluciones a como a otros ejercicios. Lo que hacen es dar dos ejemplos, uno en dos dimensiones y uno en tres dimensiones, de potenciales que no son centrales. eh, y dicen esto se resuelve así, así y así. Y aparte les damos una tabla de exactamente eh, 18 potenciales no centrales. En las que dicen, bueno, se da esa tabla o esa de 18 potenciales no centrales. Y algunas aplicaciones que tiene esto es ese problema que yo les decía que no tiene solución el problema de tres cuerpos libres, que no tiene solución. Sí se puede mapear, por ejemplo, en una dimensión o en dos dimensiones, ese problema de varios cuerpos, pero contenidos en ese plano, en esa línea, en donde sí se puede resolver, gracias a esos potenciales. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y ya con esto pueden leer lo que quieran. Entonces, y lo pueden hacer porque en los papers no les van a decir la demostración en algunos libros se hace eso, la demostración le queda al lector cuando cuando uno cursa algún cálculo, algún curso de matemáticas, la demostración le queda al lector y entonces uno tiene que tener las bases así como sólidas para hacer esas cosas. Pero en un paper a ustedes les dicen, si ustedes saben de qué va la cosa, más o menos qué requisitos hay que tener, las soluciones se construyen en el paper y la pueden leer sin problema, porque ya entienden qué es esto. O sea, hace 2 horas no entendían qué significaba esta cosa, este delta así curvado. Ya ahorita lo saben. Es cómo evoluciona algo con respecto a una variable. No significaba que era este sí. Esto puede ser el estado cuántico o una función de onda que me describe cómo funciona el sistema. Pues sí, o sea, es como, o sea, yo como lo veo es como, pues un entendimiento como muy general, ¿no? Porque son solo como ciertas bases, pero uno pues en realidad como que no entiende hacia el detalle como tal, pues Claro. para explico. Pero me parece algo chévere porque, sin demeritar obviamente otro tipo de áreas, por ejemplo ciencias humanas, eh, y lo digo sin demeritar en serio, no como sarcasmo, porque hay cosas muy complicadas, muy bien elaboradas, pero que uno puede llegar y leerlas y comprenderlas, ¿sí? Sin necesidad de tener, por ejemplo, leer algo de Marx sin haberse leído todo Hegel, ¿no? Mientras que en las ciencias exactas y sobre todo en las que utilizan matemáticas, uno no puede llegar así de la nada y leer las cosas. Pero siento que ustedes en este momento lo pueden leer sin problema. A pesar de que salgan un montón de dudas, pero van a saber qué son las cosas. Y lo nuevo lo definen ahí también con base en cosas que pues ya ven y saben por lo menos qué significa. ¿Alguna otra cosa, muchachos? Sí, pues, o sea, es chévere también, digamos, pues me gustó eso también. Como hecho de que, pues, a fin de cuentas, como que, pues, las matemáticas siempre van a tener como, de alguna forma, como esa misma base, ¿no? Entonces, como que, pues, uno como que aprende ciertas como formas de hacerlos, que, digamos, las derivadas parciales o eso, y pues ya, digamos, uno puede como mapear como esas soluciones, que creo que es como a lo que te refieres. Hmm. Sí. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, espero que no se hayan aburrido, que les haya parecido interesante y que se hayan llevado pues alguna cosita más ahí como por saberla en la vida. Gracias.